Buenos días, caballeros. Me alegro mucho de verlos aquí. Estoy muy agradecido por la oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Es un privilegio. La capilla de seminario es un ambiente único para predicar. No es tan único como el laboratorio de predicación. No hay ningún lugar tan único y extraño como el laboratorio de predicación. La capilla de seminario es extraña y única en el sentido de que casi todos los que están en la sala, en el salón, son estudiantes de predicación. Y sé que escuchan los sermones aquí como estudiantes de predicación, lo cual es bueno, es correcto que lo hagan. Este salón está lleno ahora mismo de hombres interesados en hablar de homilética, ilustraciones, transiciones, y todas esas son cosas buenas. Mi ánimo es a que escuchen los sermones en la capilla de seminario también como pecadores. Pecadores lavados por sangre que necesitan la gracia de Dios que Él nos da a través de su palabra. Así que ahora vamos a la palabra de Dios, al libro de Números, Números 21. Nuestro texto esta mañana son versos 4 al 9. Números 21 del 4 al 9, así que voy a leer y vamos a comenzar. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Que Dios bendiga la predicación de su palabra a nuestros corazones hoy. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice: todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Me pregunto si piensan en el libro de Números de esa manera, escrito para nuestro ánimo, para que tengamos esperanza. Por supuesto, una palabra de ánimo puede venir en muchas formas diferentes. Puede venir en forma de advertencia, y por eso Pablo escribe a los Corintios específicamente sobre este pasaje y dice: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y en verdad creo que hay mucho que podemos aprender del ejemplo negativo de los israelitas aquí. Pero no diría que ese es el punto principal de ánimo de Números 21. La narrativa sobre las serpientes y la serpiente es fundamentalmente una historia sobre la gracia de Dios, su gracia muy específica, que nos encuentra en respuesta a nuestros pecados específicos y nos bendice de maneras mucho mayores de lo que podríamos imaginar. Así que espero darles esta mañana una palabra de ánimo sobre la gracia específica de Dios. Para entrar en el texto, quiero hacer algunas preguntas sobre lo que se nos está contando. Siempre que lean una narrativa del Antiguo Testamento, solo dejen que lo que está escrito les impulse a hacer buenas preguntas sobre el texto y ver qué respuestas son dadas. La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuál es la problemática aquí
En los versos 4 y 5 leemos: partieron del monte Hor y por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, diciendo: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Podríamos decir que el problema es su pecado, pero para ofrecer cualquier tipo de análisis útil de este episodio, tenemos que ser más específicos. Y creo que el texto nos ayuda. Fíjense en que estaban impacientes. Hablaron contra Dios. ¿Cuál era el origen de su impaciencia? Porque estaban molestos. Leemos la descripción de su viaje en el versículo 4 y se nos dan 3 detalles y todos ellos son útiles. Lo primero que leemos es que partieron del monte Hor. Este es el lugar donde murió el sumo sacerdote Aarón. Así que busquen capítulo 20, fíjense en el verso 22 y los siguientes versículos, la muerte de Aarón, su sumo sacerdote. Miren, al final del capítulo 20, la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Sus corazones estaban apesadumbrados. Luego se nos dice que tomaron el camino del Mar Rojo. Bueno, ya hemos estado aquí antes. Vuelvan a Éxodo 13 y verán que esto no es nuevo para ellos. Lo que implica que han avanzado muy poco en 40 años. Y finalmente se nos dice que están rodeando la tierra de Edom, lo que les recuerda su total fracaso al intentar atravesar Edom en el capítulo 20. Y es, por implicación, un mensaje para ellos de que su viaje será muy, muy largo. Así que cada descriptor allí apunta a la fuente de su impaciencia. Por eso creo que un intérprete judío de este versículo acierta cuando dice que estaban impacientes por causa del camino. El pueblo se impacientó por causa del camino en que Dios los estaba guiando. Más literalmente, el alma del pueblo se impacientó por causa del camino. Están impacientes con la muy específica providencia de Dios en sus vidas. Están desanimados y descontentos con la forma específica en que Dios los está guiando. Ellos creen que en este momento, creen que saben más que Dios, que su bondad es escasa. Y quiero que se den cuenta de cómo esta impaciencia, este pecado específico contra la providencia de Dios, se manifiesta en sus vidas. Ellos hablan contra Dios y contra Moisés y dicen: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Sabes? El pecado distorsiona nuestra percepción de la realidad. El pecado te ciega ante el pecado. El pecado distorsiona nuestra percepción de lo que es real. Y concretamente, la forma en que el pecado distorsiona tu percepción de la realidad está en consonancia con la naturaleza del pecado. Así que ellos en este momento se están rebelando contra la providencia específica de Dios. Y eso les está llevando a mirar atrás y cuestionar su providencia en el pasado. Puedo garantizarles que en Éxodo 15, cuando Moisés e Israel cantaron después de que Él los redimiera de Egipto, puedo garantizarles que no había una sola persona en ese día que dijera: no sé, no estoy seguro de esto. Todos los demás lo están celebrando. Yo no estoy tan seguro de que esto sea algo bueno. Todos ese día cantaban: el Señor es mi fuerza y se ha convertido en mi salvación. En ese momento era algo bueno, pero ahora su pecado está presente, volviendo para hacerles cuestionar su providencia en el pasado.
Continúan diciendo que no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Sería cómico si no fuera trágico. No hay comida. Se contradicen en un mismo versículo. Dicen que no hay comida y que detestan esta comida sin valor. Están rechazando la providencia de Dios, la provisión de Dios en todos sus años vagando. Dicen que no hay agua. La ironía es que este episodio se encuentra entre dos provisiones milagrosas de agua. En el capítulo 20 leemos cómo Dios les dio agua, las aguas de Meribá. Y luego en el capítulo 21 tenemos la canción que cantan por todo el mundo. El Señor les provee, pero su pecado les hace ver las cosas de otra manera. C.S. Lewis, en su libro The Great Divorce, El Gran Divorcio, tiene una frase maravillosa en la que habla de un pecado preservado. Un pequeño pecado preservado se abre camino atrás, infectando el todo. Muy rápidamente, los pecados atesorados lo afectan todo, incluso tu percepción del pasado. No seas ingenuo acerca del poder de un pequeño pecado atesorado. No seas ingenuo acerca del peligro de la ingratitud en el presente. El peligro de quejarse contra la providencia específica de Dios en tu vida en el presente, entendiendo cómo puede afectar tu percepción del todo. Si hoy fallas en dar gracias a Dios por la esposa que te ha dado, es muy posible que pronto creas que nunca has disfrutado un solo día de tu matrimonio. Si hoy te opones a la sabiduría de Dios en tu soltería, pronto creerás que nunca has disfrutado de ninguna de sus bondades. Si te resistes al largo y arduo camino que Él ha ordenado para ti a través del seminario, pronto empezarás a sentir pesar por el privilegio de formarte para el ministerio. Aprende a alabar a Dios por su providencia específica en el presente, para que un espíritu de amargura no infecte luego el todo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los israelitas no se someten a la providencia específica de Dios en el presente, por lo que ya no pueden ver su bondad en ninguna parte. Siguiente pregunta: ¿cómo Dios los castiga? ¿Cómo responde Dios a esta rebelión? ¿Cómo los castiga? Vemos en el versículo 6 que el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Dios los castiga enviando serpientes venenosas para que muerdan a muchos, para que muchos mueran, lo que puede parecerte un castigo extraño para un pecado específico, excepto que no es para nada extraño. El castigo específico es en respuesta al pecado específico. Una cosa para tener en cuenta: el verbo allí usado, Dios envió las serpientes abrasadoras. La palabra utilizada, de acuerdo con la raíz utilizada, en realidad conlleva más el significado de que Dios soltó o desató serpientes ardientes. Y la implicación es esta: las serpientes habían estado en el desierto todo el tiempo. Dios les quitó su gracia protectora para que ahora se dieran cuenta dolorosamente de la presencia de estas serpientes. Un escritor dice: por lo tanto, no fue el ataque de las serpientes, sino más bien su ausencia durante todo el vagar por el desierto lo que constituyó el milagro. Aún así, ¿por qué serpientes? ¿Por qué Dios les permite sufrir bajo estas serpientes, aunque hayan estado a su alrededor en el desierto todo el tiempo? Y creo que en parte la respuesta a eso es que se trata de una respuesta a su descontento. Dios, al retirar su gracia protectora,
le está haciendo darse cuenta de lo bien que le habían pasado antes. Están resistiéndose a su providencia. Y Él les está mostrando que no tenían nada de qué quejarse. Quiere que reconozcan lo fiel que Él ha sido como pastor con ellos hasta ese momento. Sin embargo, tal vez haya otro matiz en el castigo. Es un castigo específico en respuesta a un pecado específico. Dios nunca es arbitrario en su disciplina. Así que la palabra abrasadoras probablemente sea una referencia a su mordedura venenosa. La serpiente ardiente era un emblema que se usaba a menudo en el antiguo Egipto. Era un signo que se veía por todas partes entre el pueblo egipcio. Se empleaba de manera simbólica como una forma de invocar protección tanto para el faraón como para la nación. Y así que, como ejemplo, tenemos textos egipcios en los que se hace referencia a la serpiente ardiente. Una invocación en el camino de Faraón dijo que mi temor ante mis enemigos sean como el temor a la serpiente ardiente. O una descripción de Ramsés III en la batalla comparándose a sí mismo con la serpiente ardiente que probablemente habría estado en su armadura. Los comentaristas sugieren que el trasfondo egipcio de esta narrativa está por todas partes, mucho más de lo que quizás creemos. ¿Qué está haciendo Dios cuando desata las serpientes abrasadoras? Yo creo que les está dando lo que pidieron. Ellos claman, ¿por qué nos sacaste de Egipto? A lo que Dios responde, tengan una saboreada de Egipto. Creo que Morales tiene razón cuando dice que el episodio de la serpiente marca la experiencia de Egipto de la segunda generación, tanto su amarga opresión como la soberana salvación del Señor. Tuve una experiencia similar a esta a principios de verano. Era una mañana inusual, ya que la casa estaba vacía. Tenemos un hogar muy ajetreado y es muy raro que esté completamente vacío. Mi esposa e hijos estaban todos en la iglesia porque era la semana de nuestra escuela bíblica de vacaciones y yo iba a ir allá más tarde. Así que era una mañana muy tranquila y dejé salir a los perros. Tenemos 2 perros, no me importan mucho. Los dejé salir y me alegraba de que estuvieran fuera. Preparé café. No era un buen café. No me gustó el café que preparé. Y mientras ese café malo estaba ahí, los perros se pusieron a ladrar más de lo que ladran habitualmente. Y eso me molestó, así que se podría decir que quizá estaba quejándome contra la providencia del Señor esa mañana. Así que me bebí el café y los perros siguieron ladrando. Así que eventualmente salí para ver qué era todo ese alboroto. En cuanto salí pude oír a qué le estaban ladrando. Había un zumbido al otro lado del jardín y sonaba como un dron. Me dije a mí mismo, hay un dron, una de estas cosas que la gente hace volar y se estrelló en mi jardín. Y están ladrándole a esta cosa. Así que me acerqué para ver el zumbido del dron y a unos 3 metros de distancia vi que no era un dron, sino una serpiente de cascabel. Era una serpiente de cascabel enorme. Nunca había visto una serpiente tan gorda. Me sorprendería que no hubiera una rata recién digerida dentro de esa cosa. Era tan gruesa. Por la bondad del Señor, había una valla de alambre que se había caído y estaba en el suelo. Y la serpiente se había enredado en ella. Así que estaba envuelta en esa valla y los perros le estaban ladrando. Y me acerqué y empezó a mostrarme sus colmillos. Y pensé, ¿por qué me está pasando esto?
Y pensé, Señor, retiro lo que dije sobre el café. Me encanta el café malo. Estoy feliz con lo que me has dado esta mañana. La verdad es que rara vez sabemos exactamente por qué la providencia de Dios se desarrolla de la manera en que lo hace en nuestras vidas. Rara vez podemos trazar líneas tan claras como lo hace la Biblia entre la causa y el efecto. La providencia del Señor en tu vida es tan rica y tiene tantas capas que somos tontos al intentar comprender exactamente por qué todo sucede como sucede. Tu papel en el pastorado es acompañar a muchas personas a través de muchas temporadas difíciles. Ese es tu privilegio. Sus cargas se convierten en tus cargas cuando te conviertes en su pastor. Y sería una tontería intentar explicarles por qué la providencia de Dios se manifiesta exactamente así en tu vida. Pero esto es lo que puedes hacer. No expliques la causa, siempre puedes explicar el objetivo. No puedes explicar, este es el porqué, de dónde viene, pero siempre puedes señalar a las personas el propósito. Dios envió las serpientes, una muestra, una probada de Egipto. Les dio la respuesta a su oración para que pudieran ver más plenamente su bondad. Quiere que reconozcan de nuevo lo fiel que ha sido Él como pastor. La razón de la providencia de Dios es siempre que disfrutemos más de su bondad. Y el privilegio que tienes como pastor del rebaño es ser esa voz en la vida de las personas, especialmente cuando están sufriendo y son incapaces de llegar a esas conclusiones por sí mismas. Ahora, tú necesitas mucha sabiduría y mucha gracia y mucha habilidad para saber cuándo y cómo decir esas palabras en una situación determinada. Les animo a que oren a menudo por esa sabiduría en su ministerio. A menudo, el ministerio más valioso que tienen es simplemente estar presentes, saber cuándo no hablar. Pero en general, es su privilegio proteger los corazones de las personas para que no saquen conclusiones erróneas sobre el amor inquebrantable del Señor. Cuando alguien atraviesa una temporada tan profunda de tristeza, creo que la oración que más repito es: Señor, protege su corazón. No dejes que su corazón llegue a conclusiones erróneas sobre quién tú eres. Y luego, como su pastor, puedes decirles cuál es el objetivo de la providencia de Dios. ¿Cómo castigó Dios? Él castigó de acuerdo con el pecado para hacerles ver su bondad. Tercera pregunta: ¿por qué esta solución? ¿Por qué este remedio? Fíjate en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Observen que hay una medida de crecimiento espiritual entre el pueblo cuando acuden a Moisés y realmente por primera vez reconocen su pecado
públicamente confiesan su culpa. La providencia purificadora del Señor está dando fruto entre ellos. Hablan con Moisés y le dicen: actúa como intercesor en nuestro nombre. Una vez más, evocando las narraciones egipcias, Moisés se interpone entre el pueblo y el Señor, y ellos le piden: ora por nosotros, concretamente, aleja de nosotros a las serpientes. Esa es su petición, la cual parece obvia. Moisés ora por ellos, pero fíjense en que el Señor no responde. El Señor no responde de acuerdo con la petición que le hicieron. Quita las serpientes de entre nosotros. En el texto no se menciona que Él quitara las serpientes. De hecho, si miramos el versículo 9, la implicación es que las serpientes se quedaron entre ellos. Si sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien de forma continuada, si sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Aparentemente el Señor permitió que las serpientes siguieran siendo una característica de su tiempo restante en el desierto, por lo que cuando llegamos a Deuteronomio 8 y leemos un resumen de esta temporada en la vida de esta nación, leemos que el Señor tu Dios te guió a través del gran y aterrador desierto con sus serpientes ardientes. Este es un momento decisivo en su deambulación por el desierto. En adelante, las serpientes siempre serían una realidad. Así que Dios no responde de la manera en que ellos le pidieron ayuda. Lo que hace es proporcionar un remedio curativo. Específicamente le dice a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Si alguien es mordido, tienen que mirar esta cosa y ellos van a vivir. La pregunta es: ¿por qué es esta la solución? ¿Por qué Dios dijo: hazte una serpiente? Para que cuando miraran a la serpiente vivieran. Es la pregunta más importante en el texto. En mi opinión, es la pregunta más importante que podemos hacernos sobre esta narrativa, y la respuesta desvela el propósito de todo el episodio. Lo primero que podemos observar es la amenaza constante de las serpientes, que Dios no las eliminó. La realidad constante significa que ellos son recordados diariamente de su pecado. Se les recuerda a diario de cómo llegaron allí y por lo tanto se les advierte que no vuelvan a quejarse. Yo creo que funcionó porque esta es la última narrativa de quejas en Números. Pero aún así, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué Moisés no hace algo más emblemático de la sanación? El medio designado para la sanidad es totalmente inesperado. Es extraordinario, es totalmente contradictorio. Cuando te ha mordido una serpiente, lo último que quieres hacer es mirar a una serpiente. Cuando te ha mordido una serpiente, el último lugar del que esperarías que viniera la sanidad es de una serpiente. El medio único, extraordinario e inesperado de sanidad exige que el pueblo reconozca: no hay otro medio por el que seamos sanados. Esto viene de Dios y solo de Dios. No tiene sentido, y por esta razón esto tiene que venir del Señor. Asegura que su mirar sea un confiar. Mira y vive. ¿Qué tipo de mirar sana? Tiene que ser un mirar que confía. Así que imagina las historias que esta generación habría contado dentro de unos años a sus nietos cuando estuvieran en la tierra. Cuéntanos otra vez lo de las serpientes. Bueno, nuestros corazones estaban lejos de Dios. Nos rebelamos contra su providencia específica y perfecta. Y eso nos estaba enfermando.
Así que lo que Dios hizo en su bondad fue darnos estas serpientes que nos mordieran. Muchos murieron, reconocimos nuestro pecado y entonces Él dijo, hazte una serpiente. ¿Una serpiente? Sí. Eso es lo que le dijo a Moisés que hiciera. ¿Por qué? Él dijo, miren a la serpiente. Porque era lo último que se nos habría ocurrido hacer. Mirar a la serpiente era su remedio perfecto para el castigo específico causado por nuestro pecado específico. Y nos llevó a decir que nuestra salvación proviene de Dios y solo de Dios. El remedio específico para un castigo específico por un pecado específico. El pecado de rechazar la providencia de Dios, su naturaleza extraordinaria, exige una confianza renovada en los propósitos perfectos de Dios. Y la recompensa es que viven. Miren y vivan. Vivirían de una manera que era completamente por gracia. Cada manifestación de la gracia de Dios sería ahora más vibrante y vívida para ellos, ya que habían sufrido una mordedura, habían mirado a la serpiente, habían recibido el poder sanador que Dios había ordenado y a la mañana siguiente verían su gracia de nuevo en todo. Me atrevo a decir que a la siguiente mañana, después de que alguien fuera mordido, mirara y viviera, ahora el maná sería el mejor alimento que habrían probado jamás. Ahora no se quejan del camino. Avanzan diciendo que el camino de Dios es el mejor. ¿Dónde está nuestro remedio? El significado de este episodio cuenta poco si no podemos razonar su importancia para nosotros. Estas cosas fueron escritas para su ánimo, para que tengan esperanza. Están escritas para dar un ejemplo. ¿Cómo tenemos que aprender de este texto? Pasemos ahora al capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Conocen bien el episodio? Juan 3. Nicodemo es un maestro de la ley y, sin embargo, se perdió la clase sobre la regeneración espiritual. ¿Cómo es que no sabes estas cosas? No faltes a la clase. Te meterás en situaciones incómodas con Jesús. Cuando daba clases de introducción, de panoramas, solían decir, ¿sabes? Tengo esta cosa que es muy, muy importante. ¿Puedo faltar a clase la semana que viene? Y yo miraba el horario y les decía, bueno, la semana que viene estaremos en el libro de Deuteronomio, así que haz lo que quieras, cosechas lo que siembras, pero ten en cuenta que nunca podrás enseñar el libro de Deuteronomio en tu ministerio. Es tu elección. Cuando vayas a una iglesia, sé sincero. Si te preguntan, ¿hay algo que no sepas hacer? Sí, di, no puedo enseñar Deuteronomio. ¿Por qué no? Falté a clase ese día y lo lamento. Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo es que no sabes esto? La regeneración espiritual es algo real. Eres maestro de la ley y no lo sabes. Y entonces él da la respuesta. Jesús responde a la pregunta, versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Verás, el problema de Nicodemo es más que una falta de conocimiento académico. No sabe nada sobre el nacimiento de lo alto porque no ha recibido el nacimiento de lo alto. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Verso 13, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así que el argumento de Jesús es que no sabes esto porque no lo has recibido. Es del cielo y tú no has recibido las cosas celestiales. A lo que creo que Nicodemo podría intervenir y decir, ¿cómo puedo hacerlo?
Jesús se adelanta y dice: nadie ha subido allí. Nadie tiene acceso a ellas de manera relacional. Pero aquí está la maravillosa noticia. Alguien ha bajado del cielo. El Hijo del Hombre ha bajado. Y tú puedes tener acceso a posesión de las cosas celestiales. Si lo miras a Él, y entonces Jesús da un adelanto de lo que le espera con sus implicaciones teológicas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado. Una referencia allí de su crucifixión. Es el mismo lenguaje que Jesús utiliza en otras partes del Evangelio para hablar del hecho de que debe morir en una cruz. Textualmente, la pregunta más importante para nosotros aquí es: ¿cuál es la fuerza de esa palabra? ¿Cómo? ¿Cuál es el punto de comparación que Jesús está haciendo aquí con Nicodemo y la narrativa con Números 21? El remedio muy específico, extraordinario e inesperado en el desierto requería que confiaran en Dios y en nadie más. Y Jesús está diciendo: como el Hijo del Hombre, mi vida, mi muerte, mi venida del cielo son tan únicas que tienes que mirarme a mí y a nadie más. Que es la razón por la que este versículo precede al que quizás sea el versículo más conocido de toda la Escritura. Perdemos el flujo de pensamiento cuando sacamos Juan 3:16 de contexto. El versículo inmediatamente anterior trata sobre Números 21. Él está haciendo una comparación diciendo que hay un medio único que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos poseer las cosas celestiales. Versículo 16. De esta manera Dios amó al mundo. ¿Cómo amó al mundo? De esta manera, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Hay 1000 manifestaciones diferentes del amor de Dios. Hay una manifestación de su amor salvador. Es a través de su Hijo. Hombres, no duden en predicar a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Esfuércense por mostrar por qué la exclusividad del Evangelio es parte de las buenas nuevas. La afirmación exclusiva que hace Jesús de que no hay otra salvación disponible no es algo de lo que avergonzarse, es parte de las buenas nuevas. Yo estoy convencido de que si los musulmanes, los ateos y los agnósticos pudieran ver la riqueza y la importancia de la salvación que ofrece Jesús, no tendrían ningún problema con su afirmación de que no hay otro camino al cielo. Ellos correrían con todas sus fuerzas hacia Él. La exclusividad de Cristo son buenas noticias. En verdad, si pudiéramos ver todo lo que Él nos da, no buscaríamos ningún otro Salvador. Jesús, al que se hace referencia 2 veces en estos versículos, es vida eterna. Una vida que posees en el momento en que confías en Él. No es una vida que algún día heredarás, sino que la tienes ahora, es decir, una vida que ha existido eternamente. Una referencia a la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la que eres acogido y de la que disfrutas ahora. No hay otro Salvador que dé su vida por ti, para que hoy puedas decir con toda confianza: mis pecados son perdonados. No hay otro Salvador que muera por los miserables hijos de los hombres, para que puedas decir: ahora soy un hijo de Dios. No hay otro Salvador que dé su vida para que todo lo que hagas esté bajo el amparo de la gracia soberana, específica y benevolente de Dios.
No hay otro Salvador. Y así como nuestro pecado presente puede fácilmente volver al pasado y afectar al todo, la muerte expiatoria y sacrificial de Cristo en la cruz se abre camino hacia el futuro y afecta al todo. Es decir, ahora, como un hijo de Dios al que se le han dado ojos para ver y creer, todo lo que conoces es su gracia. Todo lo que conoces ahora son deseos que pertenecen a otro mundo. La alegría que proviene de esta vida eterna es una alegría inquebrantable, un gozo inquebrantable porque no tiene sus raíces en este mundo. Nuestro remedio se encuentra en Cristo y solo en Cristo. Por eso, tu privilegio en el ministerio es asegurarte de que este Salvador específico sea la suma y la esencia de tu mensaje. Oremos con ese fin. Padre, te damos gracias esta mañana por la naturaleza exclusiva de Cristo, nuestro Salvador, en el Evangelio que atesoramos. Gracias porque no hay otro Salvador. Ayúdanos a ver que tu gracia específica da lugar a una salvación exclusiva y que esas son buenas noticias. Danos la sabiduría que necesitamos al ministrar la palabra de Dios a tu pueblo para predicar a Cristo como el camino, la verdad y la vida, para anunciar las buenas nuevas del Hijo del Hombre levantado para morir por los pecadores. Que Él sea primero buenas noticias para nosotros, para que proclamemos ese mensaje a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.